Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender a hacer un postre de vainilla, un clásico de la cocina argentina, súper fácil. Si nunca lo probaste te vas a enamorar de este postre porque es un clásico y es riquísimo. Empecemos con los ingredientes. Vamos a necesitar un pote de dulce de leche, un pote de casan creme, café más o menos 500 mililitros, y opcional lo puedes decorar con durazno, con pepitas de chocolate o el gusto que vos quieras agregarle, lo que vos quieras agregarle. El clásico es así. Vamos a empezar remojando las vainillas en café tibio, 3 segundos por lado, para que no se rompa y pase justamente lo que me acaba de pasar. Que no esté ni tan caliente el café ni tampoco tan frío. Yo recomiendo que el café sea el de máquina, pero también puedes usar el soluble. Va a tener un poco menos de sabor intenso, pero va a ser rico igual. Otra opción que tenés es mojarlos en leche. También te recomiendo que en la ocasión de la leche sí puede estar fría. La verdad es que yo sí que lo he hecho con leche fría y no ha pasado nada. Si no querés que tus hijos consuman café, es un postre ideal también para hacerlo para los chicos y lo mojas simplemente en leche. Vamos a ponerlo en una bandeja, apilarlo así o la forma que vos quieras. También lo puedes poner en vasitos y vamos a ir armando la placa. Vamos a ponerle el relleno, que sería el pote de dulce de leche más el pote de casan creme. Lo mezclas bien y lo esparcís sobre la capa de vainilla. Arriba le vas a poner otra capa más de vainilla. Puedes hacer los pisos que quieras. En este caso a mí con 2 paquetes de vainilla más el pote de dulce de leche y de casan creme me alcanzó para 2 pisos, más los rellenos. Las variantes para este postre son infinitas dependiendo del gusto de cada uno. Algunos en vez de casan creme le ponen crema de leche. En mi caso creo que el casan creme hace contrastar al dulce de leche y le da ese toque especial. Si no querés café o querés muy poco, le podés hacer tipo un cappuccino. Mezclas leche con chocolate y un poco de café, muy poquito, y así le haces tipo un cappuccino a las vainillas para darle ese toque. O si te gusta un toque de alcohol, digamos, para los adultos, le puedes poner un poco de moscato al café o esencia de vainilla. Estas son opciones que vos podés tener y ponerle. También le puedes poner capitas de durazno en el medio y arriba para decorar, o copitas de chocolate como hice yo. También al final lo empolvoreé con cacao amargo. La próxima receta voy a enseñarles cómo hago el tiramisú. Es una receta que gustó mucho y la verdad que me pone muy contenta poder compartirlo en este sitio con ustedes. Y también más adelante voy a subir el video de cómo hago las vainillas. Si ustedes son de elegir las cosas naturales hechas en casa, la verdad que les va a gustar. Es súper sencillo hacerlas y no hay diferencia en el gusto. Salen riquísimas igual. Y obviamente mucho más barato. Les dejo un beso enorme, les doy gracias por haber llegado hasta el final. Espero que se suscriban, que me den likes y que me comenten las recetas que a ustedes les gustaría que haga más adelante. Muchos besos.